con usted en esta noche. Yo sé que hemos estado viendo acerca de las parábolas, pero en medio de estos temas de las parábolas, específicamente las 13 que hemos estado platicando, que hay, ¿verdad? Porque realmente no las hemos terminado todas. Yo quisiera que pudiéramos platicar de algo que me llamó la atención y que de hecho se lo dejé ver a usted en días pasados, pero que hay que acercarle la lupa, que hay que acercarle un poquito el zoom, que hay que acercarle un poco nuestra mirada, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos malos, dice la Biblia, amén. Entonces hay que redimir el tiempo, y es importante que usted y yo podamos, hermano, vivir precisamente redimiendo ese tiempo. La redención del tiempo es el no perderlo, amén. Y la palabra nos hablaba precisamente hoy a nosotros que perdemos el tiempo en otras cosas, que no es en la búsqueda de la lectura de la palabra, en el buscar las cosas de Dios. Y aunque Él nos ama, definitivamente Dios nos ama, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios le ama? Amén. Yo creo que Dios nos ama. Pero fíjese que decía alguien por ahí que amor con amor se paga, ¿verdad? Agrado quiere agrado, dice un dicho por ahí. Entonces, si algo Dios está esperando de nuestras vidas es que nosotros podamos amarle también. Amén. Amar a Dios, hermano, no es venir a la iglesia y presentarme y seguir en la misma condición en la que he vivido por años. Porque entonces lo único que estoy haciendo nada más es presentarme a una congregación y tratar de perdone, tal vez vine un poquito cáustico, ¿verdad? En este aspecto, desde el principio, pero me es necesario decírselo. Voy a tratar de decírselo así con mucho cariño, ¿verdad? Pero creo que nosotros, hermano, no podemos seguir viviendo la vida que tenemos de cristianos solamente. Es decir, si no ha habido un cambio profundo en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar delante del Señor, entonces creo que debemos de meditarlo y de suplicarle al Señor que nos lleve a un nivel diferente, a un nivel más íntimo con Dios. Amén. Porque si nosotros todavía pensamos, haciendo referencia a eso, si nosotros pensamos que lo que hacemos es un servicio para agradar quizá al pastor, a los ancianos o a alguien, o para que me mire alguien, o para que mis papás se sientan bien, o para que mi esposo o mi esposa me vean que yo lo hago, entonces creo que nuestro servicio es muy terrenal. Nosotros debemos de buscar algo más. La intención del corazón. Fíjese que el Señor mide la intención del corazón y luego lo que uno hace. Amén. Porque así fue como recibió la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Porque la ofrenda de Caín dice que fue rechazada. Pero ¿qué fue lo primero que vio? Ok, dice, y vio Dios a Caín y a su ofrenda, en ese orden. Y vio Dios a Abel y a su ofrenda, en ese orden. Entonces, nosotros debemos de saber a quién servimos, a quién adoramos, a quién alabamos, a quién buscamos. Porque hay gente que llega a las iglesias a buscar a ver a quién le vende, por ejemplo, productos. Y no le estoy tirando a nadie porque realmente yo no he visto que aquí se den esas cosas, ¿verdad? Y si lo hacen, pues lo hacen allá afuera. Yo no tengo ningún problema en ello. Pero hay gente que viene a buscar, tal vez novia, ¿verdad? O novio. Hay gente que viene a buscar tal vez un ratito de paz o un ratito de tranquilidad y por eso viene a la iglesia.
Y como aquí no está la señora que le puede decir, y si está no le puede gritar, ¿verdad? O el esposo, entonces, pues está tranquilo por lo menos 2 horas o 3 que tarda el servicio, ¿verdad? Etcétera. Pero si nosotros necesitamos, hermano, entender que la búsqueda es de Dios. Amén. Que nosotros buscamos al autor de la vida. Amén. Y que de ello nosotros debemos entonces de mantener en nuestra vida, hermano, una limpieza continua. No permitir que haya nada escondido, ninguna cosa que nos retrase en el avance o en el avanzar de esta carrera que estamos a punto de culminar. Yo no sé si usted de verdad ha meditado en esto, pero yo quiero hacerle énfasis en su meditación en esta hora. Y es que el Señor viene pronto. Pero pronto. No es así no como cuando nos lo anunciaron a los que hace 20 años conocimos al Señor, o 30 años. Sí venía pronto, pero no tan pronto como ahora. Amén. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, que estamos más cerca de su venida que cuando le conocimos. Entonces, ahora, en este tiempo, sí estamos cerca. Bastante cerca estamos de su venida. Entonces, yo espero que podamos no solo verlo en su venida, sino que podamos irnos. Ahora, ahí está el detalle, diría Cantinflas, ¿verdad? Esa es la situación. Porque pues todos tenemos el anhelo de irnos, ¿o no? ¿O usted se quiere quedar a este lindo mundo como está? No, yo creo que ninguno, hermano. Y más como vemos cómo se va avecinando las situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vienen las tormentas y la oscuridad para este mundo? Terrible. Entonces, nosotros sí tenemos un anhelo, un deseo, una esperanza en Cristo Jesús, que es irnos. Amén. Ser tenidos por dignos. De hecho, sobre eso hemos estado. Ahí esa es otra cosa que quería decirle. Hermano, no se olvide de orar, por favor, el día que le toque. Amén. Pero dentro de los puntos que en este mes hemos estado hablando, o hemos estado orando, por los que se ha estado orando, es el hecho de que seamos tenidos por dignos. Así dice la palabra. Seamos tenidos por dignos. ¿Para qué? Para ser arrebatados. Entonces, la dignificación de nuestra vida, hermano, debe de ser también la purificación de la misma. Y debe de ser la descontaminación de la misma en nuestra vida. Amén. Nosotros no podemos seguir contaminándonos con las cosas del mundo. Vivimos en el mundo, porque el Señor lo dijo. Señor, yo te pido por estos que se quedan, que están en el mundo, pero que ya no son del mundo. Amén. Pregúntele al que tiene cercano a usted, ¿usted es del mundo, hermano? ¿O solo está en el mundo? Porque fíjese que lastimosamente, lo digo por mí, no lo digo por usted, pero lastimosamente, hermano, muchos cristianos se parecen tanto al mundo con todas las cosas que más creyera yo que son del mundo y no que solo están en el mundo. Pero el Señor Jesús le rogó al Padre, y es lo que yo anhelo también en usted y en mí, que solo estemos en el mundo y que no seamos parte de él. Ahora, es cierto, caminar dentro del mundo no es fácil. Cuando hablo de mundo, hablo del sistema, ¿verdad? De las cosas que nos pueden llegar a contaminar. No es fácil. Y aquí, en este país, se vuelve un poquito más difícil en cuestión de la abundancia que existe, ¿verdad? Tal vez no es como años pasados, que todavía era mayor la abundancia, pero no deja de contaminarlo a uno. Yo creo que es más difícil caminar en abundancia que en escasez. Porque en escasez, hermano, uno dobla rodillas todos los días. Ahí se mire,
Padre, dame el pan de cada día, ¿va? Pero cuando uno tiene abundancia de pan, hasta se le olvida, ¿va? Se sienta a la mesa y a darle, ¿va? Y hasta después, cuando ya, repitió, dijo alguien, ¿verdad? Entonces, se me olvidó orar. Mañana. O al rato, a la hora de la cena. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque el mundo es absorbente. Amén. Y tenemos que tener cuidado porque el Señor Jesús lo dijo. Que tuviéramos nosotros, dentro de las parábolas, que tuviéramos cuidado. Porque habían cosas que podían leudar todo nuestro ser. Es decir, podían contaminar todo nuestro ser. Y son cosas pequeñas, empiezan con pequeñeces. Se recuerda que hablamos de la parábola de la levadura, ¿verdad? Son cosas pequeñas con las que se empiezan, pero que se van tornando o se van volviendo como una avalancha, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto una avalancha, aunque sea en la tele, ¿verdad? Alguien tiró un pedacito de nieve y se vuelve, pero una bola gigantesca o una cantidad de nieve impresionante. Las cosas que el Señor nos dijo es, tengan cuidado del mundo en sus pequeñeces, porque de ello después pueden ser contaminados en sus tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, yo quiero platicar con usted en esta hora sobre este tema, la levadura de Herodes. Y la levadura de Herodes, hermano, cuando uno va a buscar a Herodes, pues usted se lo va a encontrar ahí, pues como rey, como tetrarca, etcétera. Existe prácticamente, solo para que nos demos una idea, Herodes es una dinastía. Al decir una dinastía, quiere decir que tenían su nombre, pero ellos se adjudicaron el nombre de Herodes. ¿Ok? Es como decir Faraón, pero Faraón, por ejemplo, era Ramsés I, Ramsés II, y etcétera, ¿verdad? Entonces, pero ellos eran faraones en Egipto. Ahora, esta dinastía se pusieron el nombre de Herodes. Y usted se preguntará por qué, aunque tal vez aquí no lo capta muy bien, pero aquí hay un dragón. Mire, un dragón rojo echando fuego. Ahí después lo mira en el YouTube y ya mira más de cerca al dragón. Si quiere, ahí por lo menos, ¿va? No le aconsejo que lo vaya a ver cerca aquí. Y eso es por la explicación que le voy a dar ahorita. Y me llamó la atención porque en la Biblia nosotros nos damos cuenta que habla solo de Herodes y Herodes, ¿verdad? Pero Herodes tuvo prácticamente, algunos dicen que 2 y otros dicen que 3 facetas. Es decir, hubo uno que se llamó Herodes el Grande, que estuvo presente en el momento en el que fue el nacimiento del Señor Jesús. Ese murió. Y su hijo llamado Antipas, porque tuvo varios hijos. De hecho, tuvo 10 mujeres. Y que de eso vamos a hablar, primeramente Dios. Ahorita. Como ya mañana viene a las 7 de la mañana, así que puedo columpiarme con el tiempo. No es cierto. Entonces, tuvo 10 mujeres, pero uno de sus hijos fue Antipas, y ese fue llamado tetrarca. ¿Por qué tetrarca? Porque ya no reinó sobre todo Jerusalén, sino que sobre todo el país, sino que le dieron ciertas provincias para poder gobernar. A su otro hermano, Felipe, le dieron otro, que era medio hermano, y tenía otro hermano más, pero todos se llamaban Herodes fulano, ¿verdad? Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes, era una dinastía, ¿ok? Para que lo entendamos, porque a veces vamos a la Biblia y decimos Herodes y pensamos que es el mismo, ¿va? Pero no duró tanto el cuate,
tuvo fin. Ok. Entonces, puro, ¿cómo se llama? Puro Avenger, ¿verdad? Que salen en una Lica, 2, la 3, puro Rocky, ¿va? Van por Rocky 50 y no sé cuántos ahorita. Pues nunca se muere el Rocky. Bueno, entonces, veamos pues qué es lo que la palabra nos enseña con respecto a cuidarnos de esa levadura. Y déjeme decirle algo. Hay una parte dentro de las fiestas judías donde una de las cosas que hacen es que a los niños les dan premios. Porque en ese día, y es el día de los ácimos, o sea, de los panes sin levadura, lo que hacen es que los padres esconden levadura en algunas partes de la casa. Entonces le dicen a los niños, ustedes van a buscar por toda la casa y el que encuentre la levadura la tiene que sacar y a ese le vamos a dar un premio. La cosa es que tipifican el que no haya levadura en la casa. ¿Ok? Que hay que buscarla minuciosamente, porque no son unas pastillotas, no, son unas cositas chiquitas, ¿verdad? Entonces ellos las esconden y los niños se ponen a buscar en toda la casa hasta que la encuentran y la sacan de la casa. ¿Ok? Entonces por eso el Señor nos habla a nosotros y nos dice, cuidado con la levadura de Herodes. Claro, de los fariseos y de los saduceos también, pero me llamó mucho la atención esta levadura, la de Herodes. Entonces, acompáñeme, pues vayamos en el nombre de Jesús y que el Señor nos auxilie, que nos dé la palabra necesaria y la elocuencia para transmitir bien los pensamientos del Espíritu. Marcos capítulo 8, verso 15, y les ordenó diciendo, miren, tengan cuidado de la levadura. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No, mirar, exactamente, mirar. Para mirar, ¿qué se necesita, hermano? Pero hay gente que tiene ojos y no mira. Visión. Visión. Y hoy el Señor también nos hablaba de que tenemos que tener luz, ¿verdad? Para poder ver. El Señor de hecho le dijo a la Odisea, le dijo, te recomiendo que compres de mí colirio. ¿Para qué? ¿Para que viera qué? Si alguien me puede decir lo que dijo la hermana, porque no la escuché. Su desnudez, ok. Lo que vio, sí, tiene razón la hermana Eli. Lo que vio fue su condición. Para que viera su condición. Porque la condición de esa iglesia, según ella, cuando se paraba a verse, era como las bulímicas, ¿verdad? Que se ven siempre gordas. Y que es una gran mentira, porque eso es un demonio. Pero hermano, o las anoréxicas creo que también. Pero el asunto es que se vio la iglesia, y dijo, no, a mí no me hace falta nada. Yo todo lo tengo. Yo soy rica. Yo no necesito de nada ni de nadie. ¿Acaso no fue lo que dijo? Y entonces el Señor viene y le dice, te aconsejo que compres colirio de mí. Para que puedas ver tu condición. Porque tú no te has dado cuenta que estás ciega, desnuda, miserable. Y la empieza a describir con la realidad que tenía. ¿Ok? Entonces, lo primero que el Señor nos dice a nosotros es, miren, ustedes tienen que tener visión. Ustedes tienen que ver. Ustedes tienen que estarse poniendo colirio continuamente para ver. ¿Pero para ver qué? El tener cuidado de la levadura. Porque como es tan pequeña, hermano, tan pequeña, que casi es indistinguible. Casi no se nota. Pero puede leudar toda la masa. Entonces, dice, cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ok. Herodes viene del hebreo ordos, que significa dragón de fuego. Eso significa. Fíjese lo que significa. Significa dragón de fuego. Eso significa Herodes. Entonces, si nosotros nos damos cuenta,
La Biblia nos habla de que en el principio hubo una serpiente, pero que termina en Apocalipsis siendo un dragón. Mire por dónde iba. Porque este Herodes, como dragón, quería matar la simiente de la mujer, que era Cristo, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver, espéreme un cachito. Herodes significa dragón de fuego. Y le puse ahí, va, aquí podemos contemplar precisamente al dragón tratando de matar a la simiente. Pero sigamos. Entonces, ya vimos levadura de Herodes. Es decir, lo mínimo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Miremos, observemos. Me gusta demasiado el hecho de que la Biblia diga que los vivientes tenían ojos por dentro y por fuera. Porque eso significa que nosotros, hermano, debemos de tener ojos abiertos en nuestra vida continuamente, analizarnos a nosotros. ¿Amén? Porque mire, muy fácil es analizar al que tiene al lado suyo. ¿Verdad que sí? Usted de hecho, a usted le dicen ahorita, haga una lista de todas las virtudes y de todos los defectos que tiene la persona que está al lado suyo. Para virtudes, una hoja. Para defectos, va a pedir un cuaderno. Porque es muy fácil empezar a ver todos los defectos que la gente tiene. Pero cuando el Señor nos habla a nosotros aquí, nos dice, obsérvense ustedes allá adentro. La levadura puede estar dentro de la casa, es decir, dentro de nosotros. Por el mismo roce que tenemos con el mundo. ¿Ok? Entonces, sigamos. Mateo capítulo 2, verso 7. En el Código Real dice, Herodes entonces, habiendo llamado secretamente a los sabios venidos del oriente, les hacía preguntas tratando de calcular con mucho cuidado y astucia. Ese era casi el chapulín, ¿va? El tiempo que hacía que habían, ¿qué? Visto la luz. Es decir, él no la miraba. Él no había visto la luz. Pero dése cuenta a dónde la fueron a parar estos que venían viendo la luz y de repente dijeron, no, pues ya llegamos. Porque llegaron y dijeron, ya estamos en Jerusalén. ¿A dónde se fueron si era rey el que andaban buscando? Al palacio. Pero esa fue una deducción personal. Esa ya no fue guianza. Entonces dése cuenta que ellos, sin darse cuenta, por así decirlo, valga la redundancia, fueron a contaminarse con la levadura de Herodes. ¿Por qué ellos dijeron, ya llegamos? Directo a palacio. Porque ahí tiene que estar el rey. ¿No era deducible? Claro que sí. Era lo más lógico en la cabeza de aquellos hombres, que eran sabios. A veces nosotros hacemos cosas por lógica y ya no por guianza del Espíritu. Y es cuando fracasamos. Y es cuando nos encontramos con Herodes y con su levadura. Entonces mire la levadura que quería meter en ellos. Les dijo, los llamó primero ¿cómo? Secretamente. Cuando usted busca esa palabra secretamente, es fuera de la vista de los demás. Entonces mire cómo va la cosa, ¿verdad? La situación es que hay cristianos, hermano, que empiezan a contaminarse porque están fuera de la vista de los demás. Empezó con un dedito y a la mano llegó, dice, ¿verdad? Entonces empezó allá en lo secreto. Allá en lo secreto. Véngase al oscurito para cantarle un corito, dice el apóstol Germán, ¿verdad? Así les dijo este hombre. Porque lo estaba haciendo en secreto. Los llamó a todos y les dijo, vénganse para acá. Aquí quiero platicar con ustedes. Y entonces los llama y les empieza a hacer preguntas. Les empieza a hacer preguntas. Mire la manera tan sutil de trabajar. Una levadura entonces de Herodes es que empieza a indagar, a preguntar. Pero secretamente. Mire, y usted no sabe cómo cuánto entran aquí de ofrendas y de diezmos.
Porque se me hace que no refleja lo que todos damos. Yo sé que me estoy atacando a mí mismo. Pero es que así empieza la levadura de Herodes. ¿Y a dónde se fue de vacaciones el pastor este año? ¿Y el hermano fulano por qué hizo tal cosa? ¿Y la hermana fulana por qué tal otra cosa? Ese es Herodes. Ese tiene levadura de Herodes. Porque empieza a indagar. Y la cosa es de que, hermanos, vénganse, vamos a la casa, los invito a un cafecito. Y allá les empiezo a indagar. Y les empiezo a preguntar. ¿Cómo es la iglesia? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, ¿verdad? ¿A qué dedica el tiempo libre? Etcétera. Entonces ahí empieza a indagar, a indagar, a indagar. ¿Sabe para qué? Porque les dijo, con mucho cuidado y astucia, el tiempo que hacía que habían visto aquella luz. Entonces él, por eso es que después, cuando manda a matar a los niños, dice, de 2 años para abajo. ¿Cómo cree usted que dedujo él que tenían de 2 años para abajo? Por esto que había hecho. Entonces, ya apunté aquí. La levadura es indagar con cuidado y astucia para calcular cómo voy a hacer el daño. ¿En dónde voy a hacer el daño? Bueno, no yo pues, sino que ¿dónde va a hacer esa persona el daño? ¿Dónde va a dañar? Proverbios 24:8 dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos, que es igual a hombre intrigante, hombre que busca pleitos, hombre divisionista, etcétera. Entonces mire cómo la levadura de Herodes puede estar ahí adentro. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ver, cuando alguien se empieza a poner muy preguntón, mejor hay que decirle, mira hermano, si tantas preguntas tenés, mejor anda a preguntarle al pastor. Yo no tengo ningún problema en que nos sentemos y que veamos cuánto entra, si usted quiere ver. ¿O a dónde me fui de vacaciones hace 10 años? Que ni estaba aquí, ¿verdad? Se lo puedo decir. No tengo nada que ocultarle. Pero el que oculta, el que secretamente empieza a buscar las cosas, ¿verdad? Voy a invitar a estos hermanitos de acá. Y luego voy a invitar a aquellos otros de acá. Y ya empiezo a hacer mi charco por allá. Mi discipulado solito. Entonces, digo charco por las ranas que se meten, ¿va? En esos lugares. Si estoy sonando un poquito cáustico, hermano, perdóneme. Pero es que, como dijo el apóstol Sergio, he visto muertos acarrear basura y desnudos con las manos dentro de las bolsas, hermano. Entonces nosotros necesitamos cuidarnos de la levadura de Herodes. Eso fue lo que el Señor les estaba diciendo. Entonces hagamos caso nosotros. Amén. Ok. Mire eso. Todos estos son los epítetos que se le dan a la gente con las características como las presentaba Herodes. Recordemos que el verso siguiente les dice a los sabios que busquen al niño y después se lo indiquen para él ir a adorarle. Pero eso era totalmente falso. Él les dijo, no. Ya después de que se había indagado y todo, les dijo, bueno, vayan a buscarlo pues y cuando ya ustedes vayan a adorar y todo, me vienen a avisar, porque yo quiero ir a adorarles también. Mentiroso. Lo que quería era matarlo. Ahora, hay datos interesantes de este hombre. Este fue Herodes el Grande, el que le llamaron Herodes el Grande, que es decir, el primero. Este Herodes, vamos a ver si lo apunté aquí, pero si no, se lo voy a decir de una vez. Este Herodes, hermano, era un hombre que usted puede ir a buscar en los diferentes diccionarios y se va a dar cuenta, incluso en la Wikipedia y todo ese asunto, pero hay un diccionario
o hay un comentario bíblico que es el Vila, no sé qué. Déjeme ver si aquí está. Si lo tengo aquí, tal vez en esta otra diapositiva, que si quiere la vemos de una vez. Vamos a ver. Sí, en los comentarios del Vila Esquain o Esquain, vemos parte de la historia de los Herodes y detalles que nos permiten ver más del por qué nuestro Señor Jesús nos advirtió de cuidarnos de la levadura de Herodes. Tenía un carácter celoso y desconfiado que nos confirma el por qué mandó a matar a todos los niños en Jerusalén. Dicen los historiadores, tanto Josefo como Heródoto, me parece que es el otro, que era un tipo déspota, malo, malvado, pero que todo lo hacía secretamente por debajo de agua y después apuñalaba a los demás por la espalda. Entonces, pero era celosísimo. Por eso es que quería que ellos fueran, regresaran y le dijeran dónde estaba el niño para ir a matarlo. Y cuando se dio cuenta que se fueron por otro lado, entonces, furioso, mandó a matar a todos los que estaban en Jerusalén. Amén. A todos los niños menores de 2 años. Ok. Veamos de una vez esto. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Vaya poniéndole cuidado a esto. Es importante destacar que a los niños que mandó a matar en el griego se describen como paidiones, que figurativamente constituyen a los cristianos inmaduros o llamados niños a medio crecimiento. Mire a dónde llega la levadura de Herodes. Así que usted tiene que crecer. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos, de buscar la leche espiritual no adulterada, ¿a fin de qué? De crecer. A fin de que nosotros crezcamos. Necesitamos la administración de los 5 ministerios a fin de que nosotros crezcamos. La preocupación de las hermanas de aquella, en el Cantar de los Cantares, dice, tenemos una preocupación, es que nuestra hermana no tiene pechos, es decir, se quedó a medias, no maduró. No maduró porque cuando usted busca en el Cantar de los Cantares se va a dar cuenta que la mujer que describe el rey dice que sus pechos son como dátiles. Es decir, que tenía fruto en ella. El hombre, el cristiano que está expuesto a ser llevado por la corriente de la levadura de Herodes, es un cristiano inmaduro. Es un cristiano que no ha crecido o que creció a medias. Que dice, yo tengo 15 años de ser cristiano, pero sigue con las mismas actitudes, en la misma situación de cuando empezó. No avanzó. No cambió, no maduró, no dio frutos. Y por eso es que el Señor Jesús cuando llega a pesar de que estaba bajo 5 ministerios y todo lo que usted quiera, porque hermano, esto es una cuestión personal de querer avanzar o quedarse. Amén. Porque el Señor Jesús llegó, metió la mano en donde estaba la higuera, y dice que no había fruto en ella. Las higueras tenían la característica, o tienen la característica en el Medio Oriente, de que en 2 temporadas dan frutos. Y una de las cosas que delatan que ya la higuera tiene frutos, es que sus hojas ya están verdes, más grandes, y cubren el fruto precisamente para que los animalitos no se lo coman. Y como esa estaba muy frondosa, entonces quería decir que ya había fruto en ella. Cuando el Señor mete la mano y no haya fruto, ¿qué pasa? La maldice. Y le dice, nunca más vuelva a haber fruto en ti. Tremendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos de la levadura de Herodes. Usted y yo tenemos que avanzar en las cosas del Señor, madurar.
Por eso cuando le digo así, que hermano, quiero hablar con usted, usted debería decir, amén, hermano, platiquemos. Si yo estoy haciendo algo indisciplinadamente, yo quiero disciplinarme. Y no decir, es que lo que pasa es de que bueno, y pues, a mí qué me importa, ya, si quiero, pues me voy. Eso es ser inmaduro. Ese tiende a tener levadura de Herodes. Empieza por algo chiquito y después se contaminó en espíritu, en alma y en cuerpo. Tremendo, ¿verdad? Lo digo por mí. Yo me estoy enseñando a mí mismo. Usted solo escúcheme. Porque su finalidad es destruirlos completamente, desviándolos para perderlos. Esa es la finalidad, al final. Valga la redundancia, ¿vale? Sí, la finalidad al final, ¿va? De plano. Ni modo que subir para arriba y bajar para abajo. La finalidad es destruirlos, desviarlos, apartarlos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en tiempos finales. Ya vamos avanzados. Marcos capítulo 6, verso 16. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, hablando de Jesús. Él cuando oyó nuevamente de Jesús, hermano, él dijo, este es Juan. Pero si a este ya lo decapité. Lo que pasa es de que Herodes le tenía ñáñaras a Juan. Así como el doctor Chapatín. Porque dice que él sabía que Juan era un hombre justo. Entonces le tenía miedo. Fíjese que, más adelante lo vamos a ver. Digamos mejor aquí. Entonces, otra de las características de la levadura de Herodes está en quitar los pensamientos proféticos. Herodes trata de quitar los pensamientos proféticos. ¿A qué se refiere? Hoy la profecía nos lo habló. ¿Cuál es la palabra más segura? Pero es la palabra profética, ¿no? Más segura. ¿Cuál es? La Biblia. Entonces, ¿sabe qué trata de hacer Herodes? Enfriarnos para ya no seguir leyendo la Biblia, buscando las Escrituras, amando la palabra de Dios. Eso es lo que trata. Porque él dice, mire cómo lo dice, este Juan, el que yo decapité. Herodes. Entonces, trata de quitar los pensamientos proféticos. Es decir, ir apagando o enfriando el deseo de amar la palabra, lo cual es lo profético más seguro. Marcos 6:17, ese lo voy a leer. Después de esto dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Ya ahorita vamos a entrar ahí. Pero se empieza encarcelando y se termina decapitando. Entonces lo primero que el enemigo trata es de encarcelarnos. Pero no en la cárcel de tu piel, aunque también va, porque así lo hizo. Pero hermano, empezó a encarcelarlo. Entonces, en la cárcel ya la gente empieza a pensar, hoy no voy, hombre. Hoy los 3 partidos del Mundial. Bueno, lo bueno es que ahora son en la mañana, creo yo, ¿va? Aquí, pues, allá es en la noche. Pero el resumen me quedo viendo. Ya vio los 3 resúmenes en la tarde y todavía los quiere ver en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Lo empieza a encarcelar. Porque la cárcel, ¿acaso de la cárcel se pueden mover los que están encarcelados? No. Ahí están. Entonces, empieza a encarcelar el enfriamiento, ¿verdad? Hoy no voy, hombre. No pasa nada. La próxima, tampoco voy. No pasa nada. Pues sí, está como las, ¿cómo se llama? Como las lobster, ¿verdad?
las langostas. ¿Usted sabe cómo las cocinan? Fíjese que usted puede llegar a escoger su langosta, pero la trasladan a una olla, así tibiecita, ¿verdad? Entre fría y tibia. Porque si ella cayera en lo caliente, desprende una cosa que es así amarga, ¿va? Y se amarga toda. Como algunos hermanos que no vienen a este lugar, gracias a Dios. Y que esperemos que el Señor los traiga, ¿verdad? Para que se les quite toda raíz de amargura. Entonces, ya no se puede comer, sino que la ponen primero ahí, y entonces ya la van calentando, y se va calentando, y se va calentando, y cuando siente se murió. Entonces hay hermanos que así les pasa, ¿va? Los hermanos langosta, ¿va? Que empiezan enfriándose, solo que ellos al revés, ¿va? Los van congelando, hasta que ya se mueren, espiritualmente hablando. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Herodes decapita lo profético. La palabra profética más segura es la que usted tiene en sus manos. No dejemos de leer la palabra. No dejemos de buscar congregarnos. No dejemos, hermano, de escucharla. No dejemos, hermano, de que el río de la palabra de Dios esté continuamente sobre nuestras vidas. Nosotros investigando, buscando en el Señor. Amén. Ok. Vamos a analizar este verso. Yo todo esto lo apunto porque si no se me olvida. Debemos analizar este verso que es contextual al 16, es decir, el 17 que le acabo de leer, el cual nos deja ver que primero se empieza encarcelando u oprimiendo lo profético y se termina decapitando o rechazándolo por completo. Pero estos dos versículos que le acabo de leer tienen un link, tienen una conexión con el hecho de lo sexual ilícito. Y aquí voy a tomarme unos minutos, que es precisamente otra parte de la levadura de Herodes. Y entonces miremos esta diapositiva, el verso 18. Porque Juan decía a Herodes, lo mandó a encarcelar por esto que le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Felipe era un medio hermano de Antipas. Los dos eran Herodes, de la familia de Herodes. Y la mujer de Felipe también era de la mujer, es decir, era parte de la descendencia de Herodes. Por eso se llamaba Herodías. ¿Ok? Ahora, Antipas, Herodes Antipas, pues le quitó la mujer a Felipe, su hermano. Y bueno, ahí hay otros detalles que históricamente usted los puede ir a buscar. El asunto es que Juan le decía, cuando pasaba, Herodes le decía, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y ya se imagina aquel, va. Ay, lo llevaban en carroza y todo, ¿verdad? Aquel con sus trajes, y de repente salía Juan y le decía con megáfono, ¿va? No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y todos volteaban a ver, ¿va? Y aquel, ¿va? Así, trágame tierra, ¿va? Entonces, esta parte yo le quiero leer el verso 19. Pero Herodías le acechaba a Juan y deseaba matarle. Y no podía. Porque pues obviamente la doña sabía qué posición estaba, pues, ¿verdad? Porque Herodes temía a Juan, oiga, sabiendo que era varón justo y santo. O sea que aquí podemos ver otra cosa. Algo para que el Señor nos hablaba hoy también, la santidad. Y nos lo ha hablado varias veces. Que Él desea la santidad, ¿verdad? De nuestra vida. Herodes, la levadura de Herodes se puede echar de nuestra vida cuando buscamos la justicia del Señor y la santidad de Dios. Porque Herodes le tenía miedo
a Juan por cuanto era un hombre justo y santo. Entonces el llenarnos de la justicia de Dios y de la santidad de Dios va a hacer que la levadura de Herodes esté fuera de nosotros, porque le teme. Y le guardaba a salvo, dice, oyéndole, y se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Fíjese cómo son los que tienen esa levadura. Vienen, oyen y, no, amén, gloria a Dios, aleluya, pero cuando empieza la situación de lo santo y lo justo delante de Dios, cuando las cosas empiezan a apretar, cuando se empieza a exigir de parte de Dios para nosotros una calidad de servicio como para Él, o todas las cosas que nosotros hacemos, entonces ya lo justo y lo santo, no, fíjese que lo que pasa es que ahí sí ya no, mejor no le entro, yo no quiero tener problemas con nadie, yo mejor por eso solo vengo, me siento y me voy. Mucha gente está así. No quieren compromiso con Dios. Porque le oía de buena gana. Él se fijaba que era un hombre justo y santo. Ahora, ¿acaso no queremos nosotros la justicia y la santidad de Dios en nuestras vidas? Pero eso hay que buscarlo. Amén. Y este hombre le hubiera gustado ser como Juan, le caía bien. Lo oía de buena gana, pero le tenía miedo, porque sabía que era justo y santo. Cuando el Señor empieza a demandar de nosotros justicia y santidad, muchos se retiran, o muchos solo se quedan oyendo de buena gana, pero no se comprometen con Dios. No se vuelven a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces usted y yo, porque la Biblia dice que al Señor le gusta hacer justicia, misericordia, y que es lo que demanda de nosotros, hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él, ¿verdad? Pero también demanda santidad a nuestra vida. Santidad a Jehová, decía aquí en la mitra, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Entonces aquel hombre era justo y santo. Y lo oía de buena gana. Pero el asunto es que este Herodes andaba en problemado. Porque andaba con la mujer de su hermano. Entonces, mire esto. Hay una asociación entre la levadura de Herodes y Herodías, que significa un espíritu jezabélico. Entonces le voy a decir algo. Mire, a veces, muchas veces, si no es que la mayoría de veces, y que claro, todo esto tiene una repercusión y tendríamos que hablar un montón de cosas, pero la gran mayoría de veces, cuando se ha cometido una infidelidad de parte de alguien, ¿verdad?, hacia su cónyuge, regularmente la culpa la tiene la mujer. Sea que la mujer haya fallado o sea que a ella le hayan fallado, la otra mujer tiene la culpa. Es decir, siempre se va a culpar a la mujer. Pero déjeme decirle algo. No habrían culpables de ningún lado si no estuvieran trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Porque el varón tuvo que haber tenido una contaminación de Herodes para que se le anunciara también el espíritu jezabélico a la susodicha, ¿va? No sé si me doy a entender. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado. Por eso el Señor estaba diciendo, cuidado con la levadura de Herodes, porque te puede llevar es como un pedazo de carne donde es inevitable que las moscas lleguen. Usted deje un pedazo de carne ahí expuesto. ¿Y qué va a pasar? Así se va a llenar de moscas. Entonces, no es una cuestión de que es que ella tuvo la culpa, ¿verdad? Tú tienes la culpa, yo tengo... No, es cuando hay una levadura de Herodes, seguramente se va a mover un espíritu jezabélico. En Herodías. Y esa doñita era cosa seria, hermano. Porque dice que ella era la que le llevaba ganas a Juan. Ella era la que andaba buscando a ver de qué manera nos lo descabechamos. Hasta que lo logró. Entonces usted y yo, hermano, mire, este tiempo
Y vamos a ir desarrollando en el nombre de Jesús cada uno de los 7 hombres santos, justos, ¿verdad? Que nos habló el pastor José Carlos. Pero recuérdese, Lot, a mí me impresionó mucho, porque es difícil encontrarle su justicia a Lot, ¿va? Pero como la Biblia dice, ¿va? Yo sinceramente lo busqué y decía, pero ¿justo de dónde va? Nada más que sea llamado Lot Justo, ¿va? O Justo Lot, ¿va? Pues se llamaba el peluquero que nosotros teníamos en Guate, Don Justo se llamaba. Entonces dije, yo solo por el nombre, ¿va? Porque de ahí, por ningún lado se le miraba. Vivía en Sodoma. Las hijas, hermano, resultó, metiéndose con las 2 de ellas. No vaya a pensar, por favor, que una vez lo emborracharon, pero ya una segunda vez ya era por su gusto y su gana, ni su tata ni su nana, hombre. Entonces, hermano, nosotros, difícil, pero cuando explicaba el pastor José Carlos eso, me impresionaba. Todos los días él estaba, hermano, afligiendo su alma por la conducta nefanda. Y es cierto, claro, por la abundancia y el desperdicio y porque nunca dieron al pobre ni nada de eso, ¿verdad? Eso fue lo que más al Señor le llegó. Pero eso es después de eso. También nosotros vemos una abundancia de situaciones ilícitas, de sexo ilícito a todo lo que da. ¿Acaso no es lo que estamos viendo? Porque mire, hermano, a veces nosotros vemos las cosas muy superficialmente, o para nosotros los cristianos a veces no capichi que la situación no captamos que la situación es espiritual. Hermano, cuando nosotros vemos estos movimientos, estas situaciones que se dan, por eso dice la Biblia, erguíos, parados, erguid vuestras cabezas, sabed que vuestra redención está cercana, pero dense cuenta en qué tiempo están viviendo. Porque nosotros decimos, sí, por allá están protestando sobre lo del GLBTI, no sé qué fregados. Y por allá también, y nosotros, no, pero nosotros estamos bien aquí. ¡Ey! Cuidado, nosotros tenemos que ponernos a clamar. Nosotros tenemos que hacer lo del justo Lot. Clamar por nosotros y por los nuestros. Yo se lo he dicho. Hermano, usted y todos los que estamos aquí somos sexuados. ¿Verdad que sí? Sea hombre o mujer. No hay de otro. Pero usted y yo somos sexuados. Entonces, no vamos a tener tentaciones de esa naturaleza. Aunque no me diga que sí, sí. Sí. Y lo peor de todo es que el mundo se ha encargado en despertar otros sentidos que no eran al principio los normales, los que Dios dejó estipulados. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque el hombre es visual, la mujer es auditiva, pero el mundo ha despertado a la mujer también en lo visible y al hombre en lo auditivo. Entonces la tentación, porque cuando el apóstol Pablo dice, temo pues que como la serpiente engañó en sus, ¿qué dijo? Sentidos, ¿no dijo en su sentido? Dijo en sus sentidos, o sea que le despertó otras cosas. Y de hecho se lo despertó, porque le entró por aquí y es lo que está pasando ahora. Y la terminó visualizando. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que empezó la plática, ¿verdad? La mujer era audible. Le empezó a hablar la serpiente, le empezó a hablar. Pero dice que al final a ella le despertó la codicia en sus ojos porque le pareció bueno el fruto que había en ese árbol, que no era codiciable para ella. Porque le despertó lo visual, que es contra naturaleza. Lo visual en la mujer es contra naturaleza. No sé si me voy a entender. Lo visual en la mujer es contra naturaleza. Lo auditivo en el hombre es contra naturaleza y por eso es que se despiertan en homosexualismo y en lesbianismo. Porque el hombre que le empiezan a despertar aquí, en el oído, entonces piensa que es una mujer
dentro de un cuerpo de hombre. Es una mentira, es contra naturaleza. El hombre es visual, por eso pusieron para que pudiera ver, observar. Y el cuerpo de la mujer era atractivo para el hombre, porque eso es lo natural. Pero para la mujer fue destapado sus ojos, mientras que para el hombre fue destapado su oído. Temo pues que como la serpiente engañó a Eva en sus sentidos, así también ahora la serpiente, y ya no es una serpiente, ahora es Herodes, ¿qué significa? Dragón de fuego, ya se levantó. Casualmente, oiga, casualmente, en el tiempo en que Jesús nació. Porque esa dinastía no existía antes. Esa dinastía empezó unos cuantos años antes de que el Señor Jesús apareciera en escena en la tierra. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado con la levadura de Herodes. Yo no digo que ande como parabrisas ahí viendo para todos lados, ¿verdad? Y que usted, hermana, ande oyendo de todo. No. Que cuidémonos. Definitivamente tenemos que tener cuidado. Pero que no nos despierten otros sentidos que son contra naturaleza. Porque donde hay un espíritu de Herodes, también hay un espíritu jezabélico que se mueve, como el de Herodías. Y que usa a otros como su hija. Porque la Biblia dice que la hija fue la que le fue a bailar a Herodes. Y entonces este viene y le dice, dime qué es lo que quieres. Y mire la manipulación que tenía aquella señora, porque llegó corriendo y le dijo, mamá, ¿y qué pido? La cabeza de Juan, le dijo. Cuando empieza esta situación, las situaciones ilícitas, ¿sabe qué van a pedir? La cabeza de Juan. Van a pedir empezar a alejarse de las congregaciones, alejarse de la palabra, alejarse de la búsqueda de Dios, alejarse de ir y confesar su pecado y apartarse, de buscar la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. Pero eso es lo que hacen. Silencio en este lugar de Río de Vida. Todavía me falta, pero lo vamos a dejar aquí, porque de esto tenemos que hablar, hermano. Ha estado habiendo un movimiento muy fuerte en cuanto a estas situaciones sexuales ilícitas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está desde hace tiempo, ¿verdad? Que el que se va a manifestar será el anticristo. Esperemos ya no estar ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya si lo vimos, ya valimos, hermano. Pero el asunto es este, que se manifiesta el espíritu del anticristo, pero una de las cosas que tratará de hacer, dice la Biblia, es cambiar los tiempos y las leyes. Ahora, yo siempre se lo dije a mi esposa, el enemigo ha tratado de cambiar los tiempos porque a los niños los quiere hacer vivir como jóvenes, a los jóvenes como casados, probando fornicación. Y una vez que se lleva fornicación al matrimonio, hay un 99.9% de probabilidades que hay una infidelidad en el matrimonio. Porque el Señor Jesús, eso fue lo que dijo, que la carta de divorcio se daba a causa de... Sí, pero ¿en qué momento? La infidelidad, pero la infidelidad, ¿cómo dijo? ¿Qué era? Porque ellos le dijeron, a causa de fornicación. No dijo a causa de adulterio, dijo a causa de fornicación. Entonces, por la fornicación vino el adulterio. Y por el adulterio entonces vino el divorcio. Y por el divorcio fue que vino la división de la casa. Y una casa dividida no prevalece. Así que la levadura de Herodes, tenemos que tener cuidado. Por eso dijo el Señor, miren, pidan colirio, pidamos colirio.
Digámosle, Señor, que yo pueda ver, que tu luz siempre esté en mí. Porque las ventanas de nuestro interior son los ojos. Si tu cuerpo está lleno de luz, entonces, si tus ojos están llenos de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué se refería al cuerpo? ¿Por qué no dijo, y toda tu alma estará llena de luz? ¿Todo tu espíritu estará lleno de luz? No. Porque en el cuerpo está la ley del pecado. Pero el apóstol Pablo nos dijo a nosotros que él no nos había, y de hecho creo que también nos lo habló, ¿verdad? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio para poder sojuzgar esas situaciones en el cuerpo. Porque por eso el Señor le dijo a Caín, el pecado yace a la puerta, pero tú lo puedes dominar todavía. Sentía el deseo de ir a matar a su hermano. Porque, hermano, cuando hay una situación de adulterio, de fornicación, de lo que sea, en cierta forma se mata al hermano. La pastor, eso me lo hubiera dicho hace 20 años a mí, no ahora. Bueno, pero en Jesús hay restauración. Si no, entonces, ¿qué haríamos, hermano? Todos tendríamos que irnos, ¿va? Como dijo el Señor, el que no vaya a pecar a la manera de esta, entonces que tire la primera piedra. Todos se fueron. Porque todos eran sexuados. Porque todos tenían esa inclinación a ese pecado. O a esos pecados. Levadura de Herodes. Cuidado. Pero también hay Juanes. Tal vez a mí me toca hacer como Juan, va. Decirle, ¡ey! No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Es decir, un recordatorio a que si usted o alguien está en esa posición, este es el tiempo, mejor arrepiéntase. Arrepintámonos delante del Señor. Digámosle, Padre, por favor, ayúdame, yo no quiero estar así. Jóvenes, si se están quemando, mejor cásense. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Hoy sí de plano se puso esto, pero todos están así sudando, ¿eh? Algunos así como rojos de que, what do you mean, man? What you talking about, Willis? Se ha desatado el destructor, dice la Biblia. Por eso, refuerza tus estacas y fortalécete en tu pentágono. Hermano, la batalla del final. Yo recuerdo que una vez el apóstol Ríos dijo esto: en el final de los tiempos, tal vez usted o no sé si alguno se recordará, pero el apóstol Ríos dijo un día: en el final de los tiempos, la batalla va a ser en lo sexual a un 99%. Y yo hoy lo veo y digo, Señor Jesús, qué terrible. Porque el hecho de tener de dar una aprobación a una ley de aborto, ¿qué significa? ¿Sí? No se preocupe, ya no use ningún método anticonceptivo, que le den parejo, orgías y lo que quieran, que de todas maneras al final les vamos a sacar al hijo. Herodes matando a los niños. Hermano, pongámonos de pie y pidámosle al Señor que nos ayude. Y en esta noche yo sí le voy a invitar a que venga por favor aquí al frente y que nos doblemos en nuestras rodillas y le pidamos al Señor, no queremos